El secreto que llevaré a la tumba. Hay cosas que no puedes contarle a nadie. Cosas que, si alguien más supiera, cambiarían por completo la forma en que te ven. Yo tengo uno de esos secretos. Un secreto que ha estado enterrado en mi conciencia durante más de 20 años. Y aunque nunca se lo diré a nadie en la vida real, lo escribiré aquí, de forma anónima, como un último intento de liberar un poco el peso que llevo encima. Todo comenzó cuando tenía 17 años. Crecí en un pequeño pueblo donde todo el mundo se conocía y los secretos eran prácticamente imposibles de mantener. Tenía una vida normal, una familia normal y un mejor amigo al que consideraba un hermano, Martín. Habíamos crecido juntos, íbamos a la misma escuela y pasábamos más tiempo en la casa del otro que en la nuestra propia. Si había alguien en quien confiaba más que en mí mismo, era él. Pero entonces, todo cambió. Una noche, después de una fiesta, Martín y yo decidimos caminar de regreso a casa. Era tarde y habíamos bebido un poco, pero no tanto como para no estar conscientes de lo que hacíamos. El camino de regreso nos llevaba por un sendero oscuro, cerca de un río que pasaba por las afueras del pueblo. Sabíamos que no era el camino, más seguro, pero lo tomamos de todos modos porque era la ruta más corta. Caminábamos riendo y recordando anécdotas de la fiesta cuando escuchamos un ruido extraño, un crujido entre los arbustos. Nos detuvimos en seco y nos miramos, tratando de ver en la oscuridad. Entonces, de repente, alguien saltó de los arbustos. Era un hombre, alto, con ropa desgastada y sucia, y con una mirada que me puso los pelos de punta. En una mano llevaba una navaja. No nos dio tiempo de reaccionar antes de que gritara algo inentendible y se lanzara sobre Martín. El pánico me paralizó. Vi cómo forcejeaban, cómo Martín trataba de zafarse, pero el hombre era más fuerte. Sin pensar, agarré una piedra del suelo y, con toda la fuerza que tenía, golpeé al hombre en la cabeza. Cayó al suelo. Martín se apartó rápidamente, jadeando. Miramos al hombre esperando que se moviera, que dijera algo, pero no lo hizo. No, respiraba. Nos quedamos en silencio durante lo que parecieron horas. Martín temblaba, y yo apenas podía procesar lo que acababa de hacer. Había matado a alguien. No fue intencional, no fue planeado, pero eso no cambiaba el hecho de que había una persona muerta frente a nosotros. Teníamos dos opciones: llamar a la policía y contar lo que pasó, o huir y fingir que nunca estuvimos allí. Pero éramos dos adolescentes asustados, y la segunda opción fue la que tomamos. Arrastramos el cuerpo hasta el río y lo dejamos caer. El agua lo arrastró rápidamente y desapareció en la oscuridad. Luego, corrimos a casa sin decir una palabra más. Al día siguiente, las noticias se esparcieron por el pueblo. Un vagabundo había sido encontrado muerto en la orilla del río. La policía dijo que probablemente se había caído por accidente y se había golpeado la cabeza. Nadie sospechó de nosotros. Martín y yo hicimos un pacto de silencio. Nunca hablaríamos de lo que pasó. Nunca nos confesaríamos. Nos llevaríamos este secreto a la tumba. Pero el peso de la culpa es insoportable. Han pasado más de 20 años y todavía sueño con esa noche. A veces, me despierto escuchando el crujido de los arbustos o la imagen del cuerpo flotando en el agua. He tratado de convencerme de que fue en defensa propia, de que no tuvimos otra opción, pero nada de eso cambia la verdad. Maté a un hombre, y nadie lo sabe. Nadie lo sabrá jamás. Los años pasaron y Martín y yo seguimos caminos distintos. Intentamos mantener el contacto durante un tiempo, pero era evidente que la culpa nos afectaba de manera diferente. Mientras que yo me sumergí en los estudios, tratando de enterrar lo que habíamos hecho, Martín comenzó a beber más y a caer en malos hábitos. Era como si el peso de nuestro secreto lo estuviera consumiendo desde dentro. Un día, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Martín. Me dijo que él estaba en el hospital, que había tenido una sobredosis. Me apresuré a ir, sintiendo una mezcla de miedo y culpa. Cuando llegué, lo vi en la cama, pálido y débil.
Apenas podía hablar. No puedo más, susurró. No puedo vivir con esto. Intenté calmarlo, decirle que debíamos seguir adelante, que nadie jamás descubriría la verdad, pero él solo me miró con una tristeza que nunca olvidaré. Días después, Martín se quitó la vida. La noticia me destrozó. Sentí que había fallado, que lo había dejado solo con nuestra carga. Me culpé a mí mismo tanto como al secreto que compartíamos. Fue entonces cuando comencé a pensar en si debía confesarlo, si debía decirle a alguien lo que habíamos hecho. Pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, algo me detenía. No quería arruinar mi vida. No quería enfrentar las consecuencias. Y así, el tiempo siguió su curso. Me mudé a otra ciudad, conseguí un trabajo, formé una familia. Pero el recuerdo de aquella noche nunca me abandonó. Me acecha en los momentos más inesperados, en sueños, en canciones, en el sonido del agua corriendo. Sé que nunca seré libre de esto, pero tampoco seré lo suficientemente valiente para enfrentar la verdad. El secreto que llevaré a la tumba. Parte 2. Han pasado muchos años desde aquella noche, pero el recuerdo sigue persiguiéndome. A veces, creo que si hubiese hablado en su momento, si me hubiese entregado a la policía, o si al menos hubiese buscado ayuda, las cosas serían diferentes. Pero ahora es tarde. Demasiado tarde. Lo más difícil no es vivir con la culpa, sino con la certeza de que nunca podré hablar de ello. Ni siquiera con mi esposa. Ella ha notado que algo me atormenta, que hay noches en las que me despierto empapado en sudor, que a veces me pierdo en pensamientos oscuros. Pero ¿cómo podría contarle algo así? ¿Cómo podría mirarme después de saberlo? No quiero perderla. No quiero perder la vida que he construido sobre los cimientos de una mentira. Sin embargo, hay días en los que siento que todo se derrumba. Hace unos meses, recibí una llamada inesperada, un número desconocido. Contesté sin pensar, y la voz al otro lado me hizo sentir como si el pasado hubiese regresado para atraparme. Sé lo que hiciste. Mi corazón se detuvo. La voz era áspera, desconocida, pero la certeza en sus palabras me dejó helado. ¿Quién eres?, logré decir con un hilo de voz. Eso no importa. Solo sé que no puedes huir de lo que hiciste. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Y colgó. Me quedé paralizado, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. ¿Cómo podía alguien saberlo? ¿Quién podría haber estado allí aquella noche? ¿O acaso Martín había hablado con alguien antes de morir? Pasé días enteros atormentado, esperando que volviera a llamar, esperando ver a la policía en mi puerta. Pero nada pasó. Solo el miedo persistente, el sudor frío cada vez que sonaba mi teléfono, la paranoia de sentirme observado. Empecé a investigar por mi cuenta. Necesitaba saber si realmente alguien tenía pruebas contra mí o si solo era un intento de manipulación. Regresé a mi pueblo natal bajo el pretexto de visitar a mi familia, pero en realidad tenía otro objetivo: buscar cualquier pista sobre quién podría estar detrás de aquella llamada. Lo primero que hice fue visitar el río. Me paré en el mismo lugar donde habíamos dejado caer el cuerpo. El agua seguía corriendo, tranquila, como si nunca hubiese sido testigo de un crimen, pero yo lo sabía. Yo sentía que aún había algo allí, esperando ser descubierto. Pasé la tarde recorriendo los alrededores, preguntando discretamente a algunos conocidos sobre aquel vagabundo. Me sorprendió descubrir que nadie hablaba de él, como si su muerte hubiese sido olvidada, enterrada en el tiempo. Sin embargo, un anciano del pueblo mencionó algo que me heló la sangre. Dijeron que el cuerpo apareció río abajo, pero nunca encontraron la navaja con la que intentó atacarlos. Me quedé en silencio. ¿Cómo sabía él eso? ¿Cómo sabía que aquel hombre llevaba una navaja? No recordaba que la noticia hubiese mencionado ese detalle, y entonces lo entendí. Alguien más estuvo allí esa noche. Regresé a la casa de mi infancia con el corazón latiendo a 1000 por hora. Intenté calmarme, pensar con claridad, pero la ansiedad me estaba devorando.
Si alguien más había estado allí, ¿por qué no dijo nada antes? ¿Por qué ahora, después de tantos años, había decidido contactarme? Mi madre notó que estaba inquieto y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado, pero sé que no me creyó. Ella siempre ha sido buena para detectar cuando miento. Y yo he pasado demasiados años siendo un mentiroso. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono volvió a sonar. ¿Listo para confesar? Mi paciencia se agotó. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Hubo un silencio al otro lado. Luego, la voz respondió con calma. Quiero que hagas lo correcto. Colgó de nuevo. Me quedé mirando el techo, sintiendo cómo la culpa me consumía. ¿Qué era lo correcto? ¿Entregarme? ¿Confesar y perderlo todo? ¿O seguir ocultando la verdad como había hecho todo este tiempo? Decidí investigar más. Necesitaba encontrar a la persona que me estaba llamando. Pensé en buscar ayuda, en contratar a alguien que rastreara el número, pero no quería involucrar a nadie más en esto. Así que hice algo arriesgado. La siguiente vez que recibí la llamada, respondí con frialdad. Nos vemos. Dime cuándo y dónde. Hubo un silencio largo. Luego, la voz aceptó. Nos encontramos en un parque poco concurrido. Me sorprendió ver que la persona detrás de la llamada era un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por la vida dura. Me miró con una mezcla de desprecio y lástima. Estuve allí esa noche, dijo. Vi lo que pasó. Mi boca se secó. No sabía qué decir. Él era mi hermano. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Sentí un frío recorrer mi espalda. Nunca había pensado en que aquel hombre podría haber tenido familia. Para mí, había sido un desconocido, un agresor. Pero para este hombre, era su hermano. Quiero justicia, continuó. Pero no la justicia de la ley. Quiero que pagues de otra forma. Lo miré, tratando de descifrar qué significaban sus palabras. No parecía querer entregarme a la policía. Quería otra cosa, algo más personal, y entonces lo entendí. ¿Qué quieres que haga? Pregunté, con la voz temblorosa. Él me miró fijamente antes de responder. Quiero que lleves su historia contigo. Quiero que cada día de tu vida recuerdes que le arrebataste el futuro. Que nunca lo olvides. Asentí lentamente, como si eso fuera algo nuevo, como si no lo hubiese estado haciendo durante los últimos 20 años. Regresé a casa sintiéndome más vacío que nunca. Había esperado que enfrentarlo de alguna forma me diera alivio, pero no fue así. Solo reforzó la verdad que ya conocía. Este es el peso que debo cargar. No hay redención, no hay escape. Sigo viviendo con este secreto, sabiendo que hay alguien más que lo conoce. Alguien que decidió dejarme vivir con la culpa en lugar de buscar venganza o justicia. Tal vez es peor así. Tal vez esta es la verdadera condena. Este es el secreto que llevaré a la tumba. Parte 3. El peso del secreto no se ha aligerado con el tiempo. Si acaso, se ha vuelto más insoportable. Pensé que enfrentar al hermano de aquel hombre me daría algo de paz, pero solo añadió una nueva capa de angustia. Ahora sé que hay alguien más que carga con esta historia. Alguien que decidió no denunciarme, pero que sigue acechándome desde las sombras, esperando que el remordimiento haga su trabajo. Y lo está logrando. Desde nuestro encuentro, he estado más paranoico que nunca. Siento su mirada en todas partes, incluso cuando no hay nadie, en la oficina, en mi casa, cuando camino por la calle. Me pregunto si algún día decidirá romper su silencio. Me pregunto si realmente estoy libre o si simplemente me ha condenado a una vida de tormento. Mi esposa ha notado mi comportamiento. Me pregunta si todo está bien, si necesito hablar de algo. No sabe que cada vez que me mira con preocupación, siento la urgencia de confesarle todo. Pero no puedo. No puedo arriesgarme a perderla.
No puedo arriesgarme a que me vea como el monstruo que soy, pero el monstruo ya está ahí, dentro de mí, devorándome desde hace años. Hace unas semanas recibí un sobre sin remitente en la puerta de mi casa. Lo abrí con las manos temblorosas, temiendo lo peor. Dentro solo había una foto, una imagen borrosa, tomada de noche, del río donde todo ocurrió. En el reverso, solo una palabra escrita con tinta roja. Recuerda. Me senté en el sofá, sintiendo que el mundo giraba a mí, alrededor. Esto no había terminado. Nunca terminaría. Traté de seguir con mi vida. Me forcé a sonreír, a actuar normal, pero la ansiedad me carcomía. ¿Qué significaba esa foto? ¿Era solo una advertencia? ¿O una promesa de que, tarde o temprano, mi secreto saldría a la luz? Me volví más cauteloso. Cambié mis rutinas. Tomé caminos diferentes al trabajo. Evité quedarme solo en lugares oscuros, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Hace 3 días encontré otro sobre en la puerta de mi casa. Esta vez dentro había una nota. No solo tú guardas secretos. Esta vez no sentí miedo. Sentí rabia. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba insinuando que él también tenía algo que ocultar? Decidí buscarlo de nuevo. No podía seguir viviendo en esta incertidumbre. Regresé al mismo parque donde nos habíamos visto la última vez y esperé. Sabía que me estaba vigilando. Sabía que, si quería, él vendría a mí. Y así fue. Se sentó en la banca junto a mí, con la misma expresión impenetrable. Lo miré, esperando que hablara primero. Pero fue él quien esperó a que yo rompiera el silencio. ¿Qué quieres de mí? Te pregunté con voz tensa. Él exhaló lentamente antes de responder. Quiero que entiendas algo. Levantó la vista y me miró fijamente. Tú no eres el único que ha hecho cosas imperdonables. Tú no eres el único que carga con una culpa. Me quedé en silencio, tratando de descifrar sus palabras. Finalmente, él continuó. Mi hermano, el hombre que mataste, no era un santo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué quieres decir? El hombre miró hacia la distancia, como si estuviera recordando algo doloroso. No sé qué pasó exactamente esa noche. No sé si él te atacó primero, si fue un accidente, si fue en defensa propia. Pero sí sé quién era mi hermano. Se frotó las manos, como si le costara encontrar las palabras. Era un hombre violento. Hizo cosas horribles. Cosas de las que nunca habló, pero que yo supe. Me quedé paralizado. Durante todos estos años, me había castigado por lo que hice, por haberle arrebatado la vida a un hombre. Pero ahora, aquí estaba su propio hermano, diciéndome que tal vez no era la víctima que yo creía. El hombre se levantó de la banca y me miró una última vez. No busco absolverte, no busco justificarte. Solo quiero que entiendas que todos llevamos cargas y que a veces el castigo más grande no es la justicia, sino la conciencia. Dicho esto, se marchó. Me quedé sentado, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba a mi alrededor. Desde ese día, algo dentro de mí ha cambiado. No sé si me siento más aliviado o más condenado. No sé si esto hace que mi culpa sea menor o si solo la transforma en algo más profundo. No sé si algún día podré perdonarme, pero sé que este secreto, pase lo que pase, me seguirá hasta la tumba. Parte final. El encuentro con el hermano de aquel hombre dejó en mí un vacío que no he podido llenar. Pensé que sus palabras me darían paz, pero solo me dejaron más preguntas. ¿Realmente su hermano era un monstruo? ¿Eso me hace menos culpable? ¿O solo cambia la forma en que debo cargar con este peso? Han pasado semanas desde aquella conversación y sigo sintiéndome atrapado. Sigo esperando otro sobre, otra amenaza silenciosa. Pero nada ha llegado. El mundo sigue girando, como si mi pecado no importara, como si fuera solo una sombra más entre tantas otras. Anoche, mi esposa me encontró sentado en la oscuridad del salón, con la mirada perdida en el suelo.
Se acercó con cautela y me tomó la mano. No sé qué es lo que te está pasando, susurró. Pero te está destruyendo. Quise decirle la verdad. Quise confesar todo en ese momento. Poner fin a esta pesadilla. Pero no pude. No después de todo lo que he hecho para mantener este secreto a salvo. Levanté la vista y vi sus ojos llenos de preocupación. Solo estoy cansado, mentí. Ella suspiró como si hubiera esperado esa respuesta, y se alejó en silencio. En ese momento supe que, aunque el mundo no me haya castigado, ya estoy pagando el precio. Estoy perdiendo a la mujer que amo, no por lo que hice, sino por lo que me he convertido. Hoy, después de mucho pensarlo, he tomado una decisión. No puedo seguir huyendo de esto. No puedo seguir viviendo con este miedo constante. Tal vez no pueda cambiar el pasado, pero sí puedo decidir qué hacer con el futuro. Llamé al hermano del hombre. No contestó al principio, pero insistí. Finalmente, atendió. Necesito hablar contigo. En persona. Hubo un silencio largo. Luego, su voz sonó cansada. Nos vemos en el mismo lugar. Fui al parque y lo encontré en la misma banca de antes. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego, hablé. No puedo seguir con esto, admití. Llevo años cargando con esta culpa y no sé cómo vivir con ella. Él asintió lentamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Respiré hondo y dije las palabras que había estado evitando. Voy a confesar. El hombre me miró con una mezcla de sorpresa y... ¿respeto? No lo sé, pero por primera vez en años sentí que estaba haciendo lo correcto. Al día siguiente, fui a la estación de policía. Conté todo, cada detalle. No escondí nada, no intenté justificarme. Me miraron con incredulidad, preguntándome por qué. Hablaba de un caso tan antiguo, de un hombre cuya desaparición nunca se resolvió. Pero yo sabía la verdad. Y ahora también la sabían ellos. Me interrogaron por horas. Al final, el veredicto fue claro. No había pruebas suficientes para condenarme. No había testigos. No había un cuerpo. No había nada más que mi palabra. Me dejaron ir. Salí de la estación con una sensación extraña. No de alivio, porque aún soy culpable. No de miedo, porque ya había enfrentado la verdad, sino con la certeza de que, aunque la justicia no me castigara, yo ya había cumplido mi condena, una vida de tormento, de arrepentimiento, de noches sin dormir. No necesito una celda para ser prisionero. Han pasado meses desde ese día. Sigo trabajando, sigo casado, sigo respirando. Pero hay algo diferente. Mi esposa dice que luzco más tranquilo. Y, en cierto modo, tiene razón. Ya no tengo que esconderme. Ya no tengo que temer que alguien descubra mi secreto. Porque ya lo dije. Ya enfrenté lo peor. Y, aunque el mundo no me haya castigado, al menos ahora puedo mirarme al espejo sin sentir que veo a un extraño. Tal vez nunca encuentre el perdón, pero por primera vez en mucho tiempo me permito seguir adelante.